Hola, bienvenidas todas y bienvenidos todos. Soy Dani de danielprimo.io y en este vídeo vamos a ver cómo hacer un mapa como el que tenéis en pantalla. Veis que aquí tenemos unos elementos y que si hago clic en ellos muestran una información. Son árboles especiales de aquí, de la zona donde yo vivo. Bien, bueno, pues vamos a avanzar, pero antes también recordaros que os cuento todo sobre los mapas con Leaflet, que es lo que vamos a utilizar en la dirección que tenéis en pantalla, andreinelprimo.io/podcast/35. Ahí os cuento todos los secretos sobre cómo construir un mapa con Leaflet o las cosas que tenéis que tener en cuenta. Este vídeo es la demostración práctica de uno de estos ejercicios. Leaflet es una librería de JavaScript para, como os decía, construir mapas como el que habéis visto antes o este que tenéis en pantalla. Es una librería gratuita y es una alternativa, por ejemplo, a Google Maps. Y con este pequeño código podemos conseguir resultados como este. Bien, pues vamos a empezar. En un lienzo blanco de CodePen he añadido ya algunas cosas para poder empezar más rápido, ¿de acuerdo? Sabéis que en CodePen tenemos estos tres paneles, HTML, CSS y JavaScript, y en cada uno podemos hacer una cosa diferente, ¿no? En función de ese lenguaje o ese marcado. Simplemente vamos a pintar un div con este ID, con ID map, y en el CSS también lo único que vamos a hacer es decirle que ese elemento ocupe casi todo el alto para que no se coma ningún borde y todo el ancho. No tiene más historia. ¿Qué más hemos hecho? Lo pongo por aquí en el recordatorio para que no se me olvidara comentarlo. Voy a hacer ya que solamente veamos la pestaña de JavaScript, pero aquí en Settings, si hacemos clic y venimos a CSS, ya tenemos precargado estos elementos externos que son el CSS de la librería Leaflet, el font Awesome para hacer unos iconos un poco más bonitos y también una librería que vamos a utilizar que se llama Extra Markers. Y por parte de JavaScript, pues lo mismo, tenemos la distribución de Leaflet para poderla cargar directamente y la librería de Leaflet Extra Markers. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar definiendo el mapa. Y lo hacemos así. Ya veis que es muy sencillo. Y con esto ya tenemos el mapa. Ya habéis visto que aquí ya salen unos controles de zoom. Aquí me sale una atribución. Pero no vemos nada más. No vemos nada más porque nos faltan cosas por agregar. Una forma muy sencilla de comenzar a hacer el mapa es simple y llanamente diciéndole con el método setView que me coloque en una posición, seguí sin ver nada, porque tenemos que añadir más cosas, ¿de acuerdo? Voy a hacer una pequeña descripción antes de seguir. L es la librería Leaflet, que está importada y utiliza la L para ese caso. Map es el método que va a crear o a inicializar ese mapa en ese elemento map que habíamos visto en HTML, y con setView le vamos a decir que este es nuestro centro, esas coordenadas, que ahora veréis a dónde pertenecen, y este es el zoom inicial. Bien, pues nada, vamos a continuar. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Veis que ya empiezan a salir cositas, lo que he hecho es añadir un tile layer, que es el tapiz, es el fondo del mapa, es donde están pintadas las calles y donde están pintadas los canales. Sin esto, si os habéis dado cuenta, no podíamos ver nada. Además, por último, lo que hacemos es agregar ese layer al mapa con el método addTo, que veréis que lo vamos a utilizar en repetidas ocasiones. Si yo modifico, por ejemplo, este parámetro de aquí, que es el zoom, veréis que en cuanto se actualice, aquí estamos mucho más lejos porque el zoom es más pequeño, y si pongo un valor mucho más alto, nos metemos prácticamente en la ciudad, a nivel de calle. Lo mismo pasaría si cambiáramos las coordenadas. Al respecto de estos tile layer, tenemos muchos más. Aquí podéis ver en esta página cómo podemos seleccionar de entre todas las listas. Hay un montón. Por ejemplo, tenemos este otro. Veis que van cambiando.
Y aquí nos sale qué es lo que tenemos que utilizar, copiando y pegando, para poder utilizar ese tile layer. Podríamos incluso tener a disposición del usuario más de uno, eso no lo vamos a ver en este mapa. En este mapa no, en el mapa vamos a ver muchas cosas, pero en este tutorial al menos no lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a utilizar este, que me parece que es más bonito, y como vamos a hablar de cosas de vegetación y de árboles, nos importan poco las carreteras o las divisiones geográficas. Pues nada, simplemente vamos a copiar hasta ahí para no llevarnos el punto y coma y sustituimos un tile layer por otro. Vais a ver que en cuanto se actualice ya tenemos este tipo acuarela o watermark en el mapa, ya tenemos el mapa pintado. Bien, bueno, pues vamos a seguir añadiendo cosas, aunque luego no nos vamos a poner en Nueva York, sino en otros sitios un poco más cercanos. ¿Qué más vamos a hacer con el mapa? Bueno, pues le vamos a añadir un marcador para que veáis también que es muy sencillo. Copio y pego. Son las mismas coordenadas de antes, que es ese punto, corresponde a ese punto, y entonces lo que digo es que el marcador, bueno, vamos a utilizar E6, simplemente por cuestión de estilo, y a nuestro objeto leaflet tenemos un método que es marker, donde definimos cuáles son las coordenadas y le decimos que lo añada. Si os dais cuenta, cada cosa que queremos hacer sobre el mapa, realmente al final lo tenemos que añadir con el método addTo. Es una API fluida, con lo cual podemos hacer ese comportamiento. Y bueno, pues podríamos especificar más cosas de los marcadores, como veremos luego. Ahora simplemente lo que quería es que vierais que aquí queda pintado el marcador en esa posición geográfica. Lo voy a cambiar para que también os veáis que en cuanto actualiza, el mapa ya no está ahí. Se ha ido hasta aquí, ¿de acuerdo? Ya lo había perdido y pensaba que me había equivocado. Bueno, este marcador sí lo vamos a quitar. Y una de las cosas que queremos hacer siempre con mapas es cargar datos de otro sitio. No es tan fácil a veces como tener un marcador para poderlo cargar sin más. Así que vamos a cargar una fichero GeoJSON que está en esta ruta. Veis que aquí ahora mismo no está cambiando nada. Ahora veremos por qué, o qué tenemos que hacer para conseguir que esto se pinte. GeoJSON no es más, si queréis podéis investigarlo, pero no es más que un fichero de tipo JSON con un formato establecido para que pueda entenderlo los mapas, ¿de acuerdo? Asimila o agrupa cada elemento del mapa, que no tiene por qué ser un punto. Aquí también podríamos pintar formas, podríamos pintar círculos, áreas, lo que quisiéramos. Nosotros vamos a pintar simplemente puntos geográficos. Bueno, pues en ese GeoJSON puede ir incorporado. Entonces lo que vamos a hacer es añadir estos espacios, estas posiciones en el mapa a través de un poquito de programación. Bueno, vamos a ello. Para ello, como estamos utilizando navegadores modernos, esto no es compatible con todos, vamos a utilizar fetch para capturar la información. Entonces fetch le tenemos que pasar la ruta. Voy a cerrar esto, porque si no va a ser una locura con tanto recarga. Fetch nos devuelve una promesa que podemos capturar y de esa forma podemos seguir pasando al siguiente elemento de la promesa, pues los valores del JSON, ¿de acuerdo? Para que no venga en bruto todo lo que nos devuelve la petición, sino simplemente el JSON. Pues nada, encajamos aquí y aquí es donde vamos a tener acceso a el data, que son nuestros datos. Vamos simplemente a devolverlo, porque aquí no es propio de los mapas en sí, sino simplemente es para tener a nuestra disposición ese fichero, ¿de acuerdo? A continuación, entonces, lo que vamos a hacer es añadir el GeoJSON al mapa. Tenemos los datos, pero no los tenemos pintados en el mapa, como podéis ver aquí. Tenemos un zoom amplio para poder ver que no hay ningún dato pintado. Vuelvo a ocultarlo para que no nos maree. Y lo que vamos a hacer es, ahora que tengo a mi disposición esos datos en ese array data, ese conjunto de datos data, vamos a utilizar el método GeoJSON, que viene con
nativamente con Leaflet para que cargue esos datos. Entonces, ahora, si fuéramos al mapa, esperaríamos ver aquí los datos, pero no están. ¿Por qué no están? Bueno, porque al final, como siempre, también los datos son otro layer y tenemos que agregarlo al mapa. Y lo hacemos así. Y si os dais cuenta, ahora sí salen en ese punto del mapa, en ese punto del globo terráqueo, los puntos. Si hacemos zoom, pues veis que por aquí están esos puntos con un marcador por defecto. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a decirle al mapa que, porque si os dais cuenta es un rollo, esto de tener que andar situando el plano, haciendo zoom y demás, nada. Vamos a centrar el plano, el mapa, perdón, y que se ajuste a las coordenadas que tenemos. Entonces, para eso utilizamos el método FitBounds, que es como ajustarse a los bordes. Y para eso, también lo que necesitamos, antes de continuar, porque esto ahora me daría un error, es guardar esta capa aquí, ¿no? Pues vea, que GeoJSON, layer, la guardo aquí. Y aquí lo que hago es, como ya la tengo, llamo el método getBounds, que me dice simple y llanamente dónde están esos bordes. ¿Qué más quiero hacer también? Bueno, pues lo que voy a hacer es eliminar ese centrado inicial que tenía ahí arriba, que lo centraba en Nueva York. Y bueno, pues ahora, si os dais cuenta, esto ya, tengo que hacer esos movimientos porque simplemente lo que quiero es que vuelva a recargar. Ya nos ha centrado el mapa y se ajusta a los márgenes, quiere decir que lo vemos centrado sobre esta parte de España, sobre Castilla y León, que es donde tenemos los puntos. Si hacemos clic en cada uno de ellos, no vemos nada. Y lo que queremos es que nos muestre algún tipo de información. Bueno, pues hay que agregar un parámetro más al método GeoJSON para que haga algo con cada elemento de los que venía en el GeoJSON, que os he dicho que venían pues esa colección de puntos. Bueno, vamos a abrir aquí y esto lo vamos a hacer con onEachFeature. Esto es, cada vez que leas una feature, tenemos acceso a estos dos argumentos y ahora vamos a hacer algo con ello aquí dentro. Bueno, como creo que es conveniente, voy a mostraros aquí que tiene este fichero. Os decía antes, ¿no? Cada feature tiene unas propiedades. Este es un JSON, no vamos a entrar aquí en detalle en lo que tiene. Hacéis un console log y lo veis rápido, pero ya veis que por aquí es de tipo point y estas son las coordenadas que vamos a pintar. Además, todos los elementos de este fichero que está sacado del Open Data de la Junta de Castilla y León tienen un campo árbol nombre donde que es el que vamos a pintar, porque es el que dice cuál es el nombre del árbol singular, que es lo que queríamos pintar en pantalla. Bien, volvemos otra vez a nuestro código y entonces tenemos que conseguir pintar para cada feature de estas, o sea que para cada punto tenemos que conseguir pintar el pop-up que se muestre cuando hacemos clic en el marcador. Muy bien, pues nada, vamos a ello. Utilizamos layer, que es la capa que tenemos activa, y le vamos a decir que nos ponga un pop-up. ¿Y cuál es el texto del pop-up? Bueno, pues feature es el punto, la coordenada que está leyendo, que tiene unas propiedades. Y en concreto una es árbol nombre. Entonces ahora si hacemos clic, veis que sale, no, pues las señas no salen bien, pero veis que salen. Bueno, si yo me equivoco y aquí pongo algo que no existe, por ejemplo árbol nombre, pues simple y llanamente pintaría en vacío, ¿de acuerdo? Solo nos falta una cosa, nos falta hacer que estos marcadores sean un poco más bonitos, porque ya tenemos, si entro y me acerco, veis que esto tiene esa pinta que veíamos al principio
con esos colores de tipo acuarela, pero queremos que el marcador sea un poco más elegante. Para eso vamos a ponerlo por aquí arriba para no perdernos, la librería Extra Markers, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo voy a llamar Litrimarker y voy a copiar y pegar, si me perdonáis, que lo tengo por aquí para no tener que escribirlo todo. Así se define el icono. Es como es una librería añadida, lo veíamos al principio del vídeo, pues nada, si buscáis la documentación simplemente os va a decir que le va a añadir al objeto L, que es el de leaflet, pues esta otra propiedad, extra markers, y aquí tenemos la opción de, con el método icon, definir el icono. Si habéis trabajado con font awesome otras veces, pues os sonará esto, porque estos son los nombres de las clases que hay que poner al icono, en este caso una hoja, ya que estamos hablando de cosas de arbolitos, y ahí, por ejemplo, también podemos definir cómo es el shape, la forma de la chincheta que está marcada en el mapa. Bueno, simplemente ahora, para que esto tenga efecto, lo que tendríamos que decir es que para esa capa que estamos trabajando, le vamos a definir un icono que va a ser ese tree marker que hemos definido. Y si todo ha ido bien, aquí tenemos nuestro mapa. Voy a hacer un cambio para que veáis que es verdad, que estas formas pueden cambiar. Por ejemplo, le podemos poner un pentágono, veis que cambia la forma, o poner otro color, o ponerle otra clase. Y veis que eso va cambiando y queda bastante espectacular con relativamente poco trabajo. Vamos a dejarlo así, que era como nos gustaba en principio. Y nada, ya tenemos nuestro mapa molón con datos extraídos del exterior a través de un fichero GeoJSON, y que esto nos permite hacer muchas cosas chulas. Espero que este vídeo os haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!